Bien, el día de hoy, pues entonces, revisamos este cuestionario. Consta de 10 temas teóricos o fundamentos conceptuales y hay 10 problemas, ¿no? Que le van a servir como modelo, ¿no? No van a ser los mismos, pero les va a permitir tener la idea de sobre qué temas puede estar resultando la prueba. Entonces vamos a ir leyendo y buscando las respuestas que corresponden. Bien. La primera pregunta dice completar. El cuerpo rígido está en equilibrio si cumple las siguientes condiciones. Es decir, nos están preguntando las condiciones de equilibrio. Vamos entonces a ir a la pizarra. Para colocar repaso de temas tratados, ¿no? Repaso de temas tratados a través de un cuestionario. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces tenemos 1, condiciones de equilibrio, ¿no? Entonces podríamos decir que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, se necesitan dos condiciones. La primera, que la suma de todas las fuerzas sea igual a 0. La segunda, que la suma de los torques que se apliquen al cuerpo. Alguien está viendo, llegando. Justin Aguirre, atrasado. A ver, que la suma de los torques que se aplique al cuerpo sea nula. Bueno, ahí tendríamos ya la respuesta a la primera pregunta. Veamos qué dice la segunda pregunta. El torque o momento de fuerza se define como el efecto de... O sea, nos está preguntando la definición de torque. Entonces vamos a la pizarra nuevamente. Y tendríamos la respuesta de la número 2. Torque se lo define como el efecto de una fuerza aplicada a un cuerpo para que éste efectúe o realice un giro
rotación alrededor del eje. Se lo puede determinar multiplicando la intensidad de la fuerza por brazo o distancia al eje. Ahí está lo que es el torque. Revisando temas tratados, ¿verdad? Vamos al número 3. En un sistema en equilibrio de 3 fuerzas concurrentes puede ser aplicado 3 métodos que son. Está preguntando métodos. Entonces vamos a redactar. Lo ponemos acá. Número 3. Los métodos pueden ser utilizados para resolver un sistema de 3 fuerzas concurrentes y en equilibrio son, a ver, método de las componentes rectangulares. Otro método del triángulo vectorial. Y el otro es método que aplica el teorema de Lamy. Así se conocen los 3 métodos. Bueno, hasta ahí vamos con la tercera pregunta. Vamos a la cuarta. La cuarta pregunta dice, ¿qué relación existe entre fuerza de rozamiento estática y fuerza de rozamiento cinética? Ya, o sea, nos están preguntando una diferencia. Podríamos responder entonces como 4. La fuerza de rozamiento estático es mayor que la fuerza de rozamiento cinético. Sí, esto es, digamos, cierto, porque cuando un cuerpo se ubica sobre una superficie rugosa, o sea, irregular, es como que tuviera trabado, ¿verdad? Para moverlo se necesita mayor fuerza. ¿Sí? Se necesita mayor fuerza que cuando está en movimiento. Cuando está en movimiento, pues ya la fuerza es menor. Entonces, por eso decimos que la fuerza de rozamiento estático, o sea, cuando está quieto, es mayor que la fuerza de rozamiento cinético. Eso siempre lo hemos explicado. Bueno, ahí está la relación. En este caso, la una es mayor que la otra. Vamos a la siguiente pregunta.
Estamos en la pregunta 4. Vamos a la 5. ¿Qué es el centro de gravedad de un cuerpo? También lo hemos aplicado. Entonces vamos con la 5. El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde se concentra todo el peso de dicho cuerpo. El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde se concentra todo el peso de dicho cuerpo. Es muy claro ese concepto. Nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo y el centro de gravedad estaría por el ombligo más o menos, ¿no? Ahí estaría el centro de gravedad. Y todo cuerpo, una barra, un libro, un escritorio, una casa, el planeta, tiene su centro de gravedad que concentra todo el peso o masa del que está hecho. Bueno, vamos a la siguiente. ¿En qué circunstancia el peso de un cuerpo equivale a la fuerza gravitacional de la Tierra? Interesante pregunta. Vamos a ir a contestar esto, ¿no? Muy bien. Pregunta 6. El peso de un cuerpo equivale a la fuerza gravitacional de la Tierra y dicho cuerpo se encuentra sobre la superficie terrestre o en el espacio cercano a dicha superficie. Claro, nosotros como estamos en la superficie de la Tierra tenemos un peso que equivale a la fuerza gravitacional de la Tierra. Y si estamos en un helicóptero o estamos en un avión, o sea, un espacio cercano a la superficie, o estamos en la terraza de un edificio, el peso no, ese es equivalente a la fuerza gravitacional. Por eso es que los cuerpos dejados en la atmósfera son atraídos hacia la Tierra por esa fuerza gravitacional, que es lo que equivale pues al peso. Esa es la idea, ¿no? Si ya nos alejamos mucho de la Tierra, ya hablamos de distancias muy grandes, entonces ya se pierde peso, ¿no? Es decir, la fuerza gravitacional de la Tierra se va haciendo cada vez menor mientras más nos alejamos de la Tierra. ¿Sí? Entonces va a depender de la distancia. Si es distancia cercana a la Tierra, equivale al peso. Pero si ya nos alejamos mucho, perdemos fuerza gravitacional y eso significa que perdemos peso. Va a llegar un momento en que no tenemos peso, o sea, no hay fuerza gravitacional y el cuerpo puede flotar en el espacio, en este caso sideral o del universo, ¿no? Pierde peso. Eso se llama punto antigravitacional o cero gravedad. Avanzamos. Interesante, ¿no? Ir viendo respuestas y haciendo el análisis. Pregunta 7. En la dinámica de la rotación, ¿cómo se determina la aceleración angular? Vamos viendo eso. Esta sería la pregunta 7 y respuesta 7. Entonces sería 7.
en dinámica rotacional, aceleración angular se la determina dividiendo el torque que se aplica para el momento de inercia de dicho cuerpo. La unidad que resulta es siempre radianes sobre segundos cuadrados. Es siempre radianes sobre segundos cuadrados. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta 7. Vamos a la 8. ¿Cómo varía la aceleración de la gravedad de un planeta con el peso del cuerpo? Interesante pregunta. Muy bien. Entonces vamos acá. Pregunta 8. A ver. Al variar la aceleración angular, la aceleración, perdón, estoy pensando en angular, de la gravedad de un planeta, también varía proporcionalmente el peso de un cuerpo, ¿no? De esta manera, si aumenta la gravedad, también aumenta el peso del cuerpo. A mayor gravedad, mayor peso. Y a menor gravedad, menor peso. En la Luna, por ejemplo, la gravedad es menor que el de la Tierra, 1,67 aproximadamente. Mientras que en la Tierra es 9,8. O el mismo cuerpo, si se lo lleva a la Luna, tiene menor peso, o sea, unas 6 veces menos. Si aquí una persona pesa, por decir, 180 libras, libra fuerza, ¿no? Hablamos de peso. Allá pesará unas 6 veces menos, sería unas 30 libras fuerza. O otro ejemplo, si tiene, por decir, un peso aquí de 600 newton, un cuerpo 600 newton aquí en la Tierra, en la Luna pesará alrededor de unos 100 newton, o sea, unas 6 veces menos. A menor gravedad, menor peso. A mayor gravedad, mayor peso. Esa es la relación, ¿no? Bueno, creo que he contestado esa pregunta. Vamos a la siguiente. La 9, ¿no? El trabajo y la energía se miden en el SI en unidades que se denominan. Ya, completar esa parte. Hay que tener clara la película ahí. Entonces sería la 9. El trabajo y la energía
tienen la misma unidad de medida en el sistema internacional. Esto se abrevia SI, ¿verdad? Tienen la misma unidad de medida en el sistema internacional y se denomina Joule. Se pronuncia Joule. Entre paréntesis se lo simboliza con la letra J. Pero se sabe que hay otras unidades referidas a otros sistemas, como tenemos, por ejemplo, ergio, ERG, ¿no? ¿Recuerdan eso? ¿Qué más tenemos? Kilográmetro. Kilográmetro, mal escrito. Esto es KGM. KGM. ¿Qué más tenemos? Pound al pie. Pound al pie es el PF, ¿no? También hay el kilovatio hora. Kilovatio hora. Esto se usa en energía eléctrica, ¿no? O trabajo eléctrico. Bueno, eso es para que ustedes conozcan que además del Joule, en el sistema internacional existen otras unidades de medida. Como estamos repasando, pues, y es ideal que ustedes tengan el espectro completo. Vamos a ir a la pregunta siguiente. ¿En qué se diferencia un sistema inercial de un sistema no inercial? Ajá. Siempre he utilizado ese término, pero vamos a aclararlo. Vamos a poner el número 10. Un sistema inercial es aquel que está en reposo o se mueve con velocidad constante en relación a otro. Y un sistema es no inercial cuando posee aceleración. Posee aceleración. Es decir, no está en reposo, ni tampoco tiene velocidad constante. Ni tampoco tiene velocidad constante en relación a otro. A lo contrario.
contrario, niega, ¿no? Entonces, un sistema inercial viene de inercia, o está en reposo o se mueve, pero con velocidad constante. Si hablamos de aceleración cero, ¿no? Y un sistema es no inercial cuando posee aceleración, es decir, no está en reposo ni tampoco tiene velocidad constante en relación a otro. Bueno, hasta ahí las preguntas teóricas, porque habíamos dicho que eran 10. Vamos a ir al tema 11, que ya es un problema. Revisamos. Allí hay datos. Los datos, pues vamos a tener en cuenta que hay que leer, ¿no? Entonces tenemos los datos, una masa de 20 kilogramos y está suspendido a través de dos cuerdas en un techo. Si las cuerdas forman ángulos con la vertical de 60 grados, entonces nos preguntan las tensiones que ejercen las cuerdas. Bueno, vamos a tratar de resolver eso. Vamos a la pizarra y colocamos acá problemas. Entonces estamos hablando del número 11. ¿Qué datos tengo aquí? A ver. Hay una masa de 20 kilogramos. Nos da un ángulo de 60 grados. La gravedad que va a influir, 9,8. Metros sobre segundos cuadrados. Y nos piden las tensiones de las cuerdas. T1 y T2. Es un tema de estática esto, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos. Construyamos una figura. La figura, según leemos el texto, consiste en un techo, ¿sí? Hay una cuerda, dos pedazos de cuerda, digamos, ¿no? Que sostienen un peso. Entonces aquí colocamos el peso. Bien. Entonces, hay algo que está molestando. Veamos qué pasa. No pasa nada. A ver. Tenemos aquí el techo. Pongamos aquí
T1 a T2. Es lo que nos pregunta. Bueno, intervienen fuerzas, 3 fuerzas aquí. Una fuerza, otra fuerza y otra fuerza. Bien, esta fuerza de aquí esta fuerza es igual al peso. Al peso de ese cuerpo colgante, digamos así, ¿no? Este ángulo dice que es 60 grados. El ángulo y acá también. O sea, los ángulos son iguales. De acuerdo a lo que se dice en el problema. Revisemos el problema a ver si estamos en lo cierto. A ver. Si las cuerdas forman ángulos con la vertical de 60 grados. Ah, no, con la vertical dice 60 grados, determinar las tensiones que ejercen las cuerdas. Entonces corregimos esa parte. Es no con la horizontal, sino con la vertical. Entonces corregimos la parte de, en este caso, del ángulo, ¿no? No es aquí este ángulo, es con la vertical. Entonces, si es con la vertical, tendríamos que señalar aquí el ángulo θ y acá también el ángulo θ con la vertical. Este sería el ángulo θ y acá también el ángulo θ. Es con el ángulo respecto a la vertical. Bien, con esa corrección tenemos ya listo la figura. Los cálculos. Para los cálculos puedo utilizar, hay 3 métodos, ¿no? El método más rápido es el método del triángulo vectorial. Entonces sería aplicación del método del triángulo vectorial. Triángulo vectorial. Entonces, consiste en formar un triángulo de tal manera que tendríamos el peso hacia abajo, luego viene un vector que sería T2 y el otro T1. Recuerde que las flechas no se deben encontrar, los extremos, digamos, no se deben encontrar. Entonces tendríamos que, este sería el peso, este sería T2, y este de acá sería T1. Se forma un triángulo. El ángulo θ es con la vertical, por ejemplo, T2 con la vertical, este sería el ángulo θ. Y T1 también con la vertical, este también sería θ.
También sería teta. Bueno, necesitamos conocer este ángulo, llamémosle alfa, este ángulo de aquí. Le puede llamar cualquier nombre, pero llamémosle alfa. Entonces alfa va a ser igual a 180 grados menos la suma de teta más teta, ¿verdad? Sería 2 teta. Entonces el valor del ángulo alfa, el ángulo teta vale 60 grados por 2, 120. 180 menos 120 sería 60 grados. Ese sería el ángulo alfa, ¿verdad? Bien. Por otro lado, ahí vemos que necesitamos calcular el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. La masa es de 20 kilogramos. Y por la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Lo que nos da que un peso es igual, sería 196 newton, parece, ¿no? Vamos a multiplicar aquí. A ver. Muy bien. Entonces tengo hasta ahí 196 newton. Una vez que está así, aplicamos una ley trigonométrica que se llama ley de los senos. La ley de los senos. ¿Qué nos dice la ley de los senos? En este caso, valiéndonos del triángulo, sería el peso, que está aquí, dividido para el seno del ángulo alfa, es igual a T1 dividido para el seno del ángulo teta. Recuerde, un lado para el seno del ángulo opuesto es igual al otro lado dividido para el seno del ángulo opuesto. Entonces esa es la ley trigonométrica, no es física, ley trigonométrica. Eso voy a escribir acá. El peso dividido para el seno del ángulo alfa es igual a F1 dividido para el seno del ángulo teta. Entonces de aquí despejo F1 y me queda peso por el seno del ángulo teta dividido para el seno del ángulo alfa.
Si reemplaza, tendríamos 196 newton por el seno de 60 grados esto es el ángulo teta, dividido por el seno del ángulo alfa, y el alfa también salió 60 grados. Notamos que se eliminan estas funciones y me queda que F1 también es igual a 196 newton. Y creo que le habíamos puesto es T1, no F1. Corregimos eso. Le puse F1 y es T1, ¿no? Es la fórmula misma. Hay que colocar el nombre que pusimos, T1. T1 T1 es lo que estamos calculando, ¿no? Bueno, esto es T1 bueno, y avanzamos hasta ahí porque el tiempo se agotó. El valor de T2 toca relacionar otros dos lados con la misma ley de los senos y se tiene el valor de T2. Hasta ahí la clase de hoy.